anoche en el programa de la importancia de pararse en medio de los problemas. Escúcheme bien, de la importancia. Porque ¿cuántos creen que es importante pararse en medio de los problemas? Claro, porque si hay un problema y usted se queda en el suelo, o si hay un problema y usted se queda postrado, detenido, hermano, será muy difícil que usted pueda alcanzar la salida a ese problema. Amén. Por eso la importancia de pararse en medio de los problemas y situaciones que enfrentamos si queremos llegar a la meta de la carrera que usted y yo también decidimos correr. ¿Cuántos decidieron correr el día que aceptaron a Cristo? Todos nosotros decidimos correr, ese fue el compromiso que hicimos con Él. Yo escuchaba a Alejandra hace un momento y decía la importancia de nosotros dar un pasito, dar un paso, dar ese paso. ¿Sabe por qué la importancia de dar ese paso? Porque cada vez que usted da un paso, lo que usted está haciendo es alimentar su fe. Lo que usted está haciendo es alimentar más su fe, escúcheme bien, más su fe que lo que puede estar viviendo, pasando o atravesando. Por eso la importancia de dar ese paso, porque cuando usted da un paso, usted alimenta su fe. ¿Sabe para qué? Para dar los pasos que faltan, para dar los demás. Y en medio de esos pasos que usted está dando, Dios lo está fortaleciendo a usted. ¿Sabe por qué? Porque usted se determinó a dar el primer paso. Y anoche hablábamos un poquito de aquello. Hablábamos de la importancia que tiene el aprender a activar la voz de Dios dentro de nosotros. Cuando usted se activa, cuando usted se anima a dar un paso, lo que usted hace a través de esa fe es activar esa voz de Dios en usted. Por eso usted da un paso, porque el hombre no puede dar un paso. Escúcheme bien, muchas veces los problemas los detienen. ¿Sabe por qué? Porque no pueden oír a Dios. Muchas veces al hombre los problemas lo detienen, las situaciones lo detienen, las circunstancias lo detienen, porque no quieren dar ese paso. Claro, no quieren dar ese paso. Hoy día debiera haber gente aquí. Yo hoy día esperaba ver a alguien especial aquí. Claro, yo dije, hoy día va a estar acá. ¿Sabe por qué? Porque si activó su fe a través de la palabra, va a dar ese paso. Amén. Pero muchas veces, hermanos, es como que nos enamoramos de las situaciones. Es como que nos enamoramos de los problemas y las cosas que vivimos, que al final, hermano, preferimos abrazar más los problemas que la respuesta y la salida que tiene Dios para nuestras vidas. Y hablábamos anoche de la importancia que tiene el aprender. Escúcheme bien, el aprender, porque todos necesitamos aprender. Hoy día usted le pregunta a alguien de Dios, todos saben. No si sé, no si yo también sé. Pero escúcheme bien, cuando tienen que aplicar lo que saben, a lo que ellos viven, no lo aplican. ¿Y sabe por qué no lo aplican? Porque no saben. ¿Sabe por qué no lo aplican? Porque no aprenden. No aprenden de la palabra. ¿Se acuerda que hablábamos en el mensaje pasado que a algunos les entra por aquí y si no lo agarra se les sale por acá? Porque usted y yo lo que aprendemos necesitamos, escúcheme bien, practicarlo. Lo que oímos de parte de Dios, usted necesita practicarlo, porque si no, no tendrá resultado en usted. Por eso la importancia que tiene el activar la voz la importancia que tiene el aprender a activar la voz de Dios dentro de nosotros. ¿Sabe para qué? Para que todo lo que tengamos que vivir, todo lo que tengamos que enfrentar en los tiempos que estamos, hermano, usted y yo en medio de aquello podamos vencer. Escúcheme bien, podamos vencer. Porque si no va a venir Jesucristo por su iglesia y usted todavía, hermano, va a estar sin aprender. Va a tener callitos en los pies tanto ir a la iglesia y no ha querido aprender. Y usted y yo necesitamos aprender a oír la voz de Dios. ¿Sabe para qué? Para alimentar nuestra fe. Porque ¿cómo vamos a alimentar nuestra fe si no aprendemos a oír la voz de Dios? Usted y yo podemos tener mucho conocimiento, muchas cosas, pero no oímos la voz de Dios. Pero cuando usted oye la voz de Dios, usted, escúcheme, esa voz que oye, usted la toma y alimenta su fe. Anoche decía yo, usted no alimenta el deseo de rendirse, sino que alimenta el deseo de seguir corriendo. Hoy día hay mucha gente que alimenta más el deseo de rendirse a las situaciones. Alimenta más el deseo, hermano, de rendirse a los problemas que enfrenta.
Cuando la orden es aprender, escúchame bien, a alimentar tu fe. La orden es aprender, escúcheme bien, a alimentar el deseo de seguir corriendo. Porque hay una meta que alcanzar. Hay un lugar al cual usted y yo hemos sido, hermanos, predestinados a llegar. Pero si usted se detiene, alimenta el deseo de rendirse en medio de los problemas que enfrenta, ¿cómo va a llegar a ese lugar que Dios a usted y que usted también hizo compromiso con Cristo de llegar? Porque es tremendo lo que el Señor hace cuando libera una palabra y usted por la fe en ella, escúcheme bien, activa esa palabra dentro de usted. Hoy día hay mucha gente que dice, ¡oh, qué hermosa la palabra! Pero no la activan dentro suyo. Y esa palabra hermosa, escúcheme bien, que ellos dicen que escuchan, es para que la activen dentro suyo. Porque si la activan dentro suyo, van a alimentar más el deseo de correr, van a alimentar más el deseo, van a alimentar más su fe que el deseo de rendirse, de pararse, de detenerse. Pero necesitamos alimentar, escúcheme bien, lo que aprendemos de Dios. Por eso necesitamos aprender a oír la voz de Dios. Porque si no vamos a oír lo que queremos oír y hacer lo que queremos hacer. Y cuando usted enfrente situaciones no va a tener con qué alimentar el deseo de seguir corriendo. El deseo de perseverar, el deseo de seguir creyendo. Por eso cuando vienen problemas usted tiene que sacar la vista de los problemas. Usted tiene que sacar la vista de las situaciones. Usted tiene que colocar la vista en Dios y seguir avanzando. Seguir corriendo, poniéndose de pie en medio de lo que enfrenta. Porque es tremendo lo que el Señor hace cuando libera una palabra y usted por la fe en ella, escúcheme bien, activa esa palabra dentro de usted. Porque cuando Dios tiene un propósito y un plan con una persona, un plan con usted, no habrá situación. Escúcheme bien, no habrá problema. No habrá diablo que pueda detener. Escúcheme lo que Dios quiere hacer con usted. Porque Dios y su palabra, escúcheme, el que tiene un propósito a través de su vida. Por eso cuando usted y yo, hermano, recibimos esa palabra no te va a alejar de Dios, te va a acercar más. Pero te va a acercar si tú y yo, escúchame bien, tomamos esa palabra y alimentamos nuestra fe para ponernos de pie en medio de lo que enfrentamos. Hoy día la gente le prende vela a los problemas. Oiga, de verdad le prende vela a los problemas. Es que usted no sabe todo lo que estoy pasando, pastor. Y en verdad hay cosas dolorosas. Escúchame bien, hay cosas, hermanos, que son dolorosas, pero hay cosas que ya pasaron. Dios no hace nada en lo que pasó. Dios va a hacer en usted a través de que usted coloque su vista hacia adelante. Por eso Pablo decía, una cosa hago, y es que yo aborrezco o dejo todo lo que queda atrás. ¿Por qué? Por seguir lo que está adelante, por seguir al supremo llamamiento, por seguir a lo que Dios le mandó a correr, por seguir a lo que Dios le mandó a alcanzar. Por eso hoy día hay una iglesia que cualquier cosa la amedrenta, cualquier cosa la detiene, cualquier cosa la deja en su casa. ¿Y sabe por qué? Porque no han aprendido a oír la voz de Dios, porque o si no estarían corriendo. Pablo dijo, he peleado la buena batalla, he corrido la carrera, he guardado mi fe, y ahora ¿qué cosa? Ahora me espera, ¿qué? ¿Problema? Dijo, no, ahora hay un Señor juez y justo que me espera con esa corona de justicia, la cual está reservada para los que esperan, aman su venida. ¿O no? Entonces usted no puede poner su vista en las cosas que pasaron, ya pasaron. Porque si usted pone su vista en las cosas que pasaron, no va a avanzar. Escúcheme bien, no va a avanzar porque usted está alimentando más lo que pasó que lo que Dios quiere hacer. Cuando usted aprenda a reconocer la voz de Dios hablándole a usted y empieza a activar por la fe esa voz también en usted, aún en los peores tiempos que a usted le toca enfrentar en la vida, Dios no solo estará ahí, sino que también estará con usted.
Porque usted y yo sabemos que Dios siempre está aquí. Dios siempre está ahí. Dios, donde usted va, allí está Dios. Donde usted está equivocándose, fallando, haciendo lo contrario a lo que Dios le dice, ahí también está Dios. Claro. Pero cuando usted aprende a oír la voz de Dios y activarla en usted, como usted sabe que Dios está ahí, usted también sabrá y tendrá la confianza que Dios no solo está ahí, sino que también estará con usted. No solo estará ahí mirando, sino que estará levantándolo, sacándolo, rescatándolo, fortaleciéndolo, bendiciéndolo. En los peores tiempos de angustia y de opresión, Dios estará con usted. Por eso todos nosotros como hijos de Dios debemos aprender. Diga conmigo, debemos aprender. Y eso es lo que más cuesta, ni que todos saben. ¿O no? A ver, usted tiene que no, ¿qué me va a enseñar usted? ¿Cuál es el problema? Que no aprendemos. Por eso damos cosas contra el aguijón. Cuando usted le enseña algo a alguien y ese alguien no aprende, vuelve a tropezar con lo que tropezó el día anterior. Por eso es que en los peores tiempos de angustia y de opresión, Dios estará con usted. Claro, por eso todos nosotros debemos, como hijos de Dios, debemos aprender a oír la voz de Dios para activarla dentro de nosotros. No, yo oigo a Dios, pero no la activo. Oigo a Dios, pero no hago lo que Dios dice. Oigo a Dios, pero hermano, hago lo que yo quiero. Y para que se active ese poder de Dios a través de esa voz de Dios en usted, hermano, usted tiene que alimentarla a través de la fe. Porque para eso es su fe. No es para creer en lo que usted quiere, es para creer en lo que Dios dice. Porque si no estaríamos como el mundo, creyendo en los santitos, en los yesos, en los palitos, en todo lo que allá afuera se nos ofrece. Pero usted y yo somos de los que no andamos por esa vista, sino de los que andamos por fe, de los que andamos por activar, escúcheme bien, lo que Dios nos habla a través de esa fe que Él nos puso. Si queremos avanzar en medio del dolor y vencer lo que hemos vencido y vencer lo que no hemos vencido, la voz que hay que escuchar y activar es la voz de Dios en nuestro interior. Esa es la voz que hay que escuchar y activar en nosotros, la voz de Dios en nuestro interior. Pero para que usted active esa voz de Dios, y eso es lo que quiero que pueda comprender hoy día, para activar esa voz de Dios dentro de nosotros, hermano, escúchame bien, tú tienes que alimentar el deseo de no rendirte. Usted tiene que alimentar el deseo de ponerse de pie. Usted tiene que alimentar el deseo, hermano, de seguir corriendo la carrera que está corriendo. Porque nadie lo va a venir a empujar. Dios tiene una palabra que es efectiva, que es viva. Y que día a día Dios nos está hablando para que usted alimente su fe y se ponga de pie y se determine a correr, se determine a llegar a esa meta. Pero si usted no quiere, el joven rico dijo, todo lo he hecho. Dijo, yo lo sé. Jesús lo confronta en una cosa y ya el muchacho dice que volvió apesadumbrado. No quiso correr. Pero Jesús lo llamó a correr, ¿o no? ¿Sí? Siento que sí. Él no quiso. ¿Qué dijo Jesús? Muchachos, sigan ustedes, me quedo porque voy a ir a buscar al que no quiere correr. No, porque ya le había dicho. Ya lo había invitado. Ya lo había llamado. Sí, la responsabilidad de la decisión la tenía Él. Por eso usted tiene una decisión que tomar. La palabra está y usted tiene que tomar lo que Dios le entrega para alimentar su fe y ponerse de pie. Claro, porque la palabra tiene todo lo que usted necesita para terminar su carrera. Tiene todo lo que usted y yo necesitamos para correr como debemos correr. Por eso si queremos avanzar en medio del dolor y vencer lo que no hemos vencido, la voz que hay que escuchar y activar en nosotros es la voz de Dios en nuestro interior. Entonces, si meditamos en esta palabra, vamos a poder ver que en los peores tiempos, en los tiempos de angustia, en los tiempos de dolor y en los tiempos más adversos, Dios también estará con nosotros. ¿Sabe por qué? Porque Dios nunca nos dejará solo en esta carrera. ¿Sabe por qué Dios va a estar con usted? Porque Él es fiel. ¿Sabe por qué Dios va a estar con usted? No porque seamos buenos. Es porque Él es fiel. Es porque Él es fiel a su palabra.
Él es fiel a lo que Él ha dicho sobre usted. Por eso dice la Biblia que Dios lo que dijo de usted lo va a cumplir. El cielo y la tierra va a pasar. Pero lo que Dios ha dicho, Dios lo va a hacer, Dios lo hará, Dios lo va a cumplir. Pero ¿sabe por qué lo va a cumplir? Porque Él es fiel a su palabra. Como Él es fiel a su palabra, Él siempre va a estarle hablando a usted, lo va a estar cateteando. Ay, otra vez el pastor, lo va a estar cateteando. Le va a estar recordándole, en otra palabra, lo que Él dijo a su vida y lo que usted necesita para seguir avanzando y corriendo. Siempre Dios nos va a estar recordando. Acuérdese que Él nos habla antes de tiempo y también después de Él. ¿Para qué cosa? Para que usted no se detenga. Para que usted no se detenga. Por eso serán los tiempos malos y las tormentas que se levantarán, las que provocarán que el clamor suyo active la palabra que Dios ha puesto en usted. Yo estoy bien total. Pero cuando viene el problema, oh Diosito, oh Señor, ayúdame. Entonces el problema es el que activa esa palabra que Dios nos ha puesto en nosotros, ¿no? Claro. Escuchaba a Lali y decía, pastor, yo no estoy libre de problemas, situaciones, pero he decidido caminar. Está alimentando su fe. Eso es alimentar tu fe, determinarte tú. ¿A qué cosa? A caminar, a ponerte de pie. Las fuerzas vienen de Dios. Las fuerzas vienen de Dios, pero tú te determinas a ponerte de pie. ¿Sabes por qué? Porque tú has activado esa palabra de Dios dentro tuyo, que te dice levántate y corre porque queda todavía bastante para llegar al final. El problema es que hay gente que, escúcheme bien, que a causa de las situaciones, los problemas que vive, no puede oír a Dios. Dios quiere hacer algo con ellos y ellos no pueden oír a Dios. Dios le dice, hey, levántate, yo te vengo a sanar. Y ellos dicen, no, que en realidad no hay nadie que me meta. ¿Por qué? Porque su mente les habla, su vista, su sentido están enfocados en la situación, están enfocados en los problemas y no en lo que Dios quiere hacer. Por eso, hermanos, no tienen con qué alimentar su fe, porque no está puesta en lo que Dios les habla, está puesta en la situación que viven. Y cuando alguien coloca su vista, su sentido en lo que vive, no puede ver ni oír lo que Dios quiere hacer. Por eso que en el momento de la tormenta, me olvidé de la palabra, yo se la voy a dar al tiro. Es por eso que en el momento de la tormenta o en el tiempo malo hay que empezar a clamar a Dios, a ese Dios que usted y yo sabemos que todo lo puede. Hay que empezar a clamar a Dios, hay que sacar la vista del problema y colocarla en Él. Porque esa es la forma, esa es la herramienta, esa es el arma que usted y yo tenemos para vencer. Nuestra fe, nuestra confianza en Él. Acuérdese que sin Él, ¿qué dice la Biblia? Nada podemos, pues. Entonces usted y yo tenemos que estar determinados a ponernos de pie. Hermano, este camino es fácil, no lo es. ¿Va a tener problemas? Sí, los vamos a tener. ¿Va a tener disgusto en medio de ese caminar? Los va a tener también. Pastor, voy a tener que pasar por el fuego. También lo va a tener que pasar. Pero usted se puede poner de pie. Usted se puede poner de pie porque las fuerzas no son suyas. Cuando usted sirva a Dios, las fuerzas vienen de Él. Así que no me diga que usted no puede. No me diga que usted no viene porque está lleno de problemas. No. Usted no viene porque no puede oír a Dios. Porque si oyera a Dios, hermano, con lo que oye, usted recibe todo lo que necesita. ¿Sabe para qué? Para ponerse de pie y hacer lo que tiene que hacer. En el momento de la tormenta no es un momento para llanto. Nosotros en la tormenta nos desesperamos. Estamos como peral sin pera. Estamos como los discípulos, asustados, atemorizados, llenos de miedo. Y usted y yo sabemos que cuando llueve, usted no es un momento para tener miedo y y ponerse a esperar debajo de la nube que el agua lo moje, para recién empezar a correr. ¿Usted espera? No, vamos a esperar que pase en medio de la calle que la lluvia lo moje. No, usted cuando empieza a llover, ¿qué hace?
Cuando usted dice, oh, viene tormenta, no me abrigué, usted corre para la casa, ¿o no? Entonces no es para llorar. Imagínense llorando, oh, Señor, ¿por qué llueve? No. Cuando usted sabe que viene lluvia, tormenta, usted sabe que tiene que correr, sabe que se tiene que apresurar, porque de nada le va a servir llorar porque llovió. Por eso la tormenta no es un momento de llanto, no es un momento para el llanto, no es un momento para la angustia, sino que es un momento, la tormenta es un momento donde usted y yo necesitamos, escúcheme bien, alimentar el deseo de ponernos de pie, escúcheme bien, y poder pasar, y poder librar, y poder, hermano, alcanzar lo que tenemos que alcanzar sin importar lo que pueda estar sucediendo. Porque si usted se pone a llorar es porque usted está alimentando mal el deseo de rendirse, de no correr, de no avanzar, de no cubrirse, de no protegerse, que el deseo de arrancar y ponerse a cubierto. El momento del desierto o la aflicción es un momento para oír la voz de Dios y activarla dentro de nosotros. Porque camino a lo que Dios nos ha dicho, van a haber voces en nuestra mente, le decía, que buscarán hablarnos fuerte. ¿Para qué cosa? Para que usted y yo no podamos oír y entender lo que Dios nos está hablando, lo que Dios requiere de usted y de mí. Por eso vamos a tener que aprender a callar esas voces en nuestra mente. Vamos a tener que aprender, escúcheme bien, a aprender, porque nadie quiere aprender, le vuelvo a decir. No, si yo sé, pastor. No, usted no sabe lo que todavía no ha podido oír de Dios. Usted sabe lo que el mundo dice. Usted sabe lo que el sistema dice. Usted sabe lo que las noticias dicen. Pero mientras Dios a usted no se le revela a través de su voz, hermano, usted no sabe lo que Dios requiere de usted. Por eso que hay mucha gente que sabe todo esto. Escúcheme bien, pero no sabe lo que Dios requiere de él. Porque todo lo que está aquí son los requerimientos de Dios, ¿o no? ¿O no? ¿Cierto que sí? Entonces, para oír a Dios necesitamos hacer callar nuestra mente. Para oír a Dios necesitamos activar lo que Dios nos dice dentro de nosotros. Claro, vamos a tener que aprender a callar esas voces para poder seguir corriendo esta carrera que nos hemos comprometido a correr. Vamos a tener que aprender a decirle a esas voces en nuestra mente que se callen. ¿No se tocaba un poco de esto? ¿Sabe por qué usted y yo no podemos oír a Dios? Porque no hacemos callar nuestra mente. Dios nos habla, no hacemos callar nuestra mente. ¿Sabe por qué? Un ejemplo, usted sale enojado de su casa, escúcheme bien, viene a la iglesia y vuelve enojado. ¿Por qué? ¿Porque Dios no le habló? ¿O porque las voces que están en su mente se escuchan más fuerte que la voz de Dios en usted? Claro, porque cuando usted viene acá, usted viene, ¿sabe a qué? Viene a recibir de Dios para alimentar su fe y alimentar el deseo, escúcheme bien, de no rendirse. Entonces, si usted viene a este lugar y se está rindiendo, entonces usted, hermano, no está viniendo a escuchar lo que Dios le quiere hablar. Porque cuando Dios nos habla, escúcheme bien, usted y yo nos acercamos a Él, usted y yo ya no salimos iguales, no volvemos iguales. Claro, no volvemos iguales. Pero ¿qué pasa si usted se acerca a Él creyendo que Él no está ahí? ¿Va a volver a su casa como salió? Si salió pateando el gato, el pobre gato cuando lo vea va a arrancar porque el mismo espíritu va a estar en usted. Pero es diferente a cuando tú oyes la voz de Dios. Porque cuando tú la reconoces, hermano, tú la tomas, activas tu fe con ella. Por la fe que viene. Usted activa y alimenta su fe. ¿Sabe para qué? No para llegar como usted salió, sino para usted y yo, escúcheme bien, partir a nuestra casa como alguien diferente. Porque la voz de Dios nos cambia. La voz de Dios nos cambia, la voz de Dios quita tu carga. La voz de Dios nos sana. Hermano, la voz de Dios es lo que el hombre necesita para vivir la vida que Dios le dio. Por eso usted vuelve diferente. Porque esa voz a usted lo transforma, lo cambia, lo bendice, le da vida, salvación. Por eso usted vuelve diferente, porque usted no fue a escuchar cualquier voz. Usted fue a escuchar una palabra de parte de Dios, escúcheme bien, para alimentar su fe, ponerse de pie y no quedarse rendido, sino seguir corriendo.
Para eso es la fe, diga conmigo, para eso es la fe. Es para escuchar a Dios. Y a través de lo que escucho de Dios, me fortalezco. Y por esa fe en lo que escucho de Dios, me paro, me pongo de pie y sigo hacia la meta. Sigo hacia el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Porque ¿cuántos saben que la fe sin acción no es fe? Oh, yo tengo fe, pastor. ¿Y entonces por qué vuelvo igual a su casa? Oh, yo tengo fe, pastor. ¿Y entonces por qué, hermano, si salió peleado de su casa, vino a la iglesia, no fue capaz de reconciliarse, pedir perdón delante del Señor y volver en paz a su casa? Si la fe, ¿sabe para qué lo que es? Es para creerle a Dios. ¿Para qué Dios puso una medida de fe en usted? ¿Para, pastor, para alcanzar cosas? No. Es para creer a su palabra. Porque antes de tener esa medida de fe, éramos como el mundo, no creíamos nada, nos reíamos de lo de Dios. ¿O no? ¿Por qué cree usted que nos llegábamos a, ay, pastores, que Dios tenía tal hora? No, era porque necesitábamos la voz de Dios. Necesitábamos esa medida de fe de Dios en nosotros para poder creer a lo que Dios nos hablaba. Porque cuántas veces usted caminó en la calle, escuchó a gente predicar, a lo mejor hombres usados por Dios, y nunca pasó nada en usted. A mí me pasó muchas veces. Porque necesitaba lo de Dios para poder creer en Él, pues. ¿Cómo yo iba a alimentar algo que no tenía? La fe, por eso le he dicho muchas veces que es para hacer locura. Vamos allí al mensaje. La fe es para hacer locura, la fe es para abrirse camino y seguir corriendo. Diga conmigo, la fe es para abrirse camino y seguir corriendo. Para eso es la fe. Es para cuando usted no puede, usar lo que Dios puso en usted para ponerse de pie a través de lo que Dios le habla. ¿Cierto? Ponerse de pie y seguir haciendo lo que Dios le mandó a hacer. Para eso es la fe, es para llegar al destino y para terminar lo que se empezó. Para eso es la fe, es para activar lo que Dios habla y poder enfrentar los problemas y la oposición. Escuche bien, para eso es la fe, es para alcanzar lo imposible en los momentos de dolor, de aflicción y de oposición también. Porque si hay algo que alimentar, eso es la fe. Por eso hay que alimentar el deseo de seguir corriendo, porque la fe sin acción no puede ser fe. Porque es la fe en acción lo que nos da la fuerza para vencer y llegar a la meta. Por eso la importancia de activar por la fe lo que oímos de parte de Dios. Si queremos tener las fuerzas que necesitamos para seguir corriendo. ¿Cuántos se quieren detener? ¿Cuántos quieren seguir corriendo? Entonces usted necesita, escúcheme bien, aprender a oír la voz de Dios. Si usted quiere seguir corriendo, necesita aprender a distinguir esa voz. Porque si no, se va a guiar por cualquier voz. Y toda voz que no venga de Dios, hermano, va a buscar detenerte. ¿Para qué Satanás habla? ¿Para qué mete su voz? Para que usted no avance. Para que usted se detenga. ¿Por qué hay problemas que tenemos que vivir? Ay, pastor, porque Dios quiere probar nuestra fe. No. Si usted no alimenta su fe, ¿cómo Dios va a probarlo a usted si Él nunca va a poner más carga en usted que la que puede llevar? Si usted no alimenta su fe, ¿usted cree que Dios va a ponerle el zapato encima? No, Dios no va a poner más carga sobre usted. Dios a usted lo va a enseñar. Lo va a enseñar y lo va a ir, hermano, preparando, lo va a ir haciendo desarrollar, va a ir sacando su potencial a medida que usted va creyendo en lo que de parte de Dios va escuchando. Vamos al mensaje. Ya estamos listos. Dice así la palabra en el nombre poderoso de Jesús. Juan capítulo 5, versos 5 al 9. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. ¿Cuántos años hacía que estaba así? 38. ¿Cuántos años hace usted que sigue de la misma forma? ¿Cuántos años a lo mejor usted está así? ¿Sabe por qué? Porque escucha más su mente que lo que Dios le habla. 38 años que este hombre estaba así y había una causa. Y la causa no era que se le ganaba a otro y llegaba otro primero y se metía a la fuente antes que él. No. Era que ya se había adaptado a lo que su mente le decía, pensaba y le mostraba.
Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Verso 6. Dice, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así. ¿Cuántos saben que Dios conoce nuestra necesidad? Entonces diga conmigo, por eso Dios me habla. Porque Dios conoce nuestra necesidad. Dios conoce lo que pasa con usted y conmigo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Jesús le dijo a este hombre lo mismo que le dice a usted cada vez que usted llega a este lugar. Le dijo lo mismo que Dios nos habla cuando usted y yo venimos a este lugar. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres que yo haga algo por ti? Escuche la respuesta del hombre. Verso 7. Señor, respondió el enfermo. ¿Quién respondió? ¿Cómo estaba el hombre? Enfermo. ¿Cuánto tiempo tenía ahí? ¿Cuánto tiempo llevaba así? Una vida. 40 años es una generación. Una vida. Señor, respondió el enfermo, no tengo quien me meta al estanque cuando se agita el agua. ¿Cuántas veces usted está pensando así cuando Dios le está hablando otra cosa? ¿Cuántas veces usted está pensando así cuando Dios le dice, hey, yo le te estoy preguntando lo que está respondiendo pensando? Yo quiero hacer algo en ti. Yo quiero hacer algo que por 38 años tú no has podido alcanzar por tu forma de pensar. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que voy, otro desciende antes que yo. Mire la respuesta de él, muy diferente a lo que Jesús le estaba preguntando. Es por eso que hay que alimentar, escúcheme bien, vamos ligerito al otro verso. Es por eso que hay que alimentar más el deseo de seguir corriendo que el deseo de rendirse. ¿Sabe por qué? Porque la fe sin acción no es fe. Este hombre sabe por qué pensaba así. Porque ya alimentaba el deseo, su mente, sus pensamientos de que ya no había esperanza para él, de que él nunca iba a llegar a cambiar su condición de vida. Y como pensaba así, ¿sabe lo que él decía? Le respondía a Jesús. Le decía, no me voy a poder levantar. No, yo siempre que lo quiero intentar o lo intento, no sucede nada, otro recibe lo que debiera recibir yo. ¿Y cuántas veces usted ha visto que las cosas pasan y no las recibe usted y las recibe otro cuando esas cosas eran para usted? ¿Y sabe por qué? Porque alimentamos mal el deseo de rendirnos. Este hombre cuando responde así es porque había alimentado más el deseo de rendirse. 38 años que estaba en esa condición. Por eso cuesta tanto, hermano, sacar a una persona de una forma de pensar cuando toda su vida ha pensado así. Cuesta tanto que una persona cambie, hermano, cuando esa persona no acepta, escúcheme bien, aprender. Cuesta tanto que una persona pueda recibir lo de Dios cuando no quiere aprender lo que Dios le dice. Cuando no quiere aprender a escuchar la voz de Dios. Cuesta tanto que una persona salga de una situación, hermano, cuando le cierra el oído a Dios por causa de lo que le habla a su mente. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y Jesús, la pregunta no era esa, le decía, ¿quieres que te sane? ¿Quieres que haga algo por ti? ¿Quieres ser sano? Le dijo. Y la respuesta del hombre, escúcheme bien, viene como él alimenta su mente. Viene como él alimenta lo que piensa. Por eso cada vez que Dios a usted le habla o le hable, hermano, la respuesta, escúcheme bien, hacia lo que Dios le dijo vendrá como usted piensa. Y no como lo que Dios le habla. Porque cuando Dios a usted le habla es porque hay algo que Dios quiere hacer con usted. Cada vez que Dios le habla es porque hay algo que Dios quiere hacer con usted. Hermano, hay una condición en usted que Dios quiere cambiar. Y entre tanto que yo voy, le dijo, otro desciende antes que yo.
Una respuesta que no tiene nada que ver con lo que Jesús le preguntó. Una respuesta que no tiene nada que ver con lo que Jesús le decía. Este hombre alimentó tanto lo que tenía en su mente que al final, escúcheme bien, respondía como él oía y no como Jesús le hablaba. Jesús le dijo, verso 8, levántate, toma tu lecho, le dijo, y anda. Escúcheme bien, Jesús quería hacer algo con él. Jesús, no era que no supiera si el hombre quería ser sano o no. Le preguntó, ¿sabe por qué? Porque esa decisión la toma usted y la tomo yo. Usted decide oír a Dios, escúcheme bien, como Él le habla o como usted lo quiere escuchar. Es usted el que toma esa decisión. Aquí Dios le habla. Dios en otro lugar le puede hablar, Dios en la calle le puede hablar, es usted el que decide cómo escuchar a Dios o no. Por eso pasan años, pasa el tiempo y parece que nada cambia. Pasa el tiempo y parece que la palabra que Dios nos habla no fuera efectiva. ¿La habrá dicho Dios? Porque pensamos así, ¿será que es de Dios? Cuando debiéramos pensar y decirle al Señor, Señor, ¿será que estamos escuchando bien? Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Verso 9. Dice, y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. ¿Sabe cuándo el hombre fue sanado? Cuando pudo oír, escuche bien lo que Jesús le habló. ¿Sabe cuándo vino la respuesta a ese hombre que por 38 años estuvo con esa condición? Cuando pudo oír correctamente lo que Dios le hablaba. Porque antes respondió, no oyó correctamente, respondió, no, yo siempre trato, siempre voy, siempre quiero, pero yo ya sé y al final no me resulta. Pero acá Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda y vete a tu casa. Escúcheme bien, ya no respondió como respondió antes. Quiero que entienda esto, ya no respondió como respondió la primera vez, sino que ahora dice que el hombre, dice, y al instante el hombre fue sanado. ¿Cuándo fue sanado? Diga conmigo, cuando se paró, cuando se puso de pie. Porque ¿cómo iba a saber que fue sanado si seguía en la misma condición o posición? ¿Cómo usted y yo vamos a ser sanados si seguimos, hermano, en la misma posición? ¿Cómo vamos a ser sanados, hermanos, si muchas veces, escúcheme bien, la lisiadura nuestra no está en nuestras piernas, no está en el caminar, porque usted camina, está en su forma de pensar? Porque usted llega a la iglesia. Claro, usted puede llegar a la oración, pero si no cambia su forma de pensar, va a pasar otros 38 años con la misma condición. Y al instante que el hombre fue sanado, escúcheme bien, y tomó su lecho, no se lo pasó Jesús. O sea, el hombre empezó, escúcheme bien, a hacer cosas que antes no podía hacer cuando empezó a oír la voz de Dios y no lo que hablaba su mente. El hombre tuvo la capacidad, escúcheme bien, de cortar con toda maldición cuando oyó la voz de Dios. Porque hay gente, escúcheme bien, que oye la voz de Dios pero la quiere oír a su manera. Por eso no hay resultados. Si no hay resultados es porque el hombre, alguna cosa usted o yo estamos oyendo mal de Dios. Porque cuando este hombre pudo oír a Dios y dejó de oír a su mente, esa excusa que tenía, si yo sé, pero es que en realidad es que esto otro. Cuando el hombre deja de pensar así y empieza a obedecer, a alimentar, escúcheme bien, esa fe en lo que Dios le hablaba, en lo que Jesús le hablaba, ¿sabe lo que sucedió con el hombre? También alimentó el deseo de pararse. Se paró y dice, y tomó su lecho, ¿y qué hizo? Y anduvo. Lo que por 38 años no pudo hacer, escúcheme bien, el oír la voz de Dios lo llevó a hacerlo. Lo que por 38 años no pudo cortar, vencer, en el área que sea.
Cuando oyó la voz de Dios y activó la voz de Dios dentro suyo, ¿sabe lo que hizo el hombre? Y dice, fue sanado al instante. Dice, tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día, era un día en el cual había más dificultad para que él fuera sanado. Pero antes de levantarse este hombre, primero tuvo que alimentar el deseo de hacerlo. Antes de querer cambiar usted su actitud, su forma de vivir, de pensar, primero tiene que alimentar el deseo de hacerlo. Y tiene que alimentarlo a través de lo que Dios le habla. Usted no puede alimentar su deseo, escúcheme bien, de cambio, de pararse, de cortar, del área que tenga usted mal. Usted no puede alimentar el deseo de vencer ahí, hermano, si usted sigue pensando como piensa. Si seguimos, hermano, pensando y queriendo oír a Dios como lo queremos oír y no como Dios nos habla. Porque hacía 38 años que el hombre estaba así. Escúcheme bien, 38 años que intentaba salir de su situación y no podía. ¿Cuántas veces usted ha querido cortar con pensamientos? ¿Cuántas veces usted ha querido cortar, escúcheme bien, con pornografía? ¿Cuántas veces usted ha querido cortar con malos hábitos? ¿Cuántas veces usted ha querido cortar, escúcheme bien, con muchas cosas que hay en su vida y no puede? ¿Y sabe por qué no se puede? Porque la fuerza para poder vencer no viene de usted, viene de Dios. Por eso necesitamos oír la voz de Dios, porque escúcheme, si oímos la voz de Dios, vamos a activar por medio de la fe lo que Dios también nos habla. Y cuando usted activa lo que Dios a usted le habla, su vida cambia. Cuando usted activa lo que Dios le dice, hermano, hay evidencia, escúcheme bien, que naturalmente no se pueden alcanzar en esta tierra. Empieza usted a hacer cosas diferentes. Usted empieza a hacer cosas que antes no podía hacer. Este hombre dice que se fue sanado al instante. Cuando fue sanado, pudo hacer lo que antes no hacía. Y mientras usted y yo no aceptemos y reconozcamos y aprendamos a oír la voz de Dios, ¿cómo vamos a ser sanados? ...38 años que intentaba salir de su situación y no podía. Y no podía porque su vista y sus sentidos estaban puestos en su situación, en su condición, y no en la voz de Dios. Escúcheme bien, no podían porque su vista estaba puesta en su situación, en su condición, en lo que él quería, pero no en la voz de Dios. Porque cuando usted coloca sus sentidos, su vista, su corazón y todo lo suyo en la voz de Dios, usted se rinde. Porque cuando Dios nos habla no es para colocarnos por sobre lo que nos habla. Es para que nos humillemos bajo esa poderosa mano de Dios. Es para que nos humillemos ahí, porque la Biblia dice, y Dios dijo que a su debido tiempo Él también, escúcheme bien, le dará la respuesta a su vida, lo exaltará. Y así suceden muchos. Así pasa con muchos también de nosotros hoy en día. No podemos salir de lo que vivimos y enfrentamos por una razón. Y es porque no oímos la voz de Dios. O bien la oímos como la queremos oír. Por eso no la podemos activar dentro de nosotros. Porque la palabra la fe no va a activar algo que tú quieres oír. La fe que puso Dios en ti va a activar lo que Dios te habla. Muchas veces yo tengo fe y queremos activar lo que yo quiero conforme a lo que yo creo. Escúcheme bien, pero fuera de la voluntad de Dios nada podemos hacer. Por eso damos cosas contra el aguijón. Usted va a hacer algo y no le resulta. Va a hacer esto otro, tampoco le resulta. Quiere esto otro y le sale mal. Porque está poniendo su fe no en lo que Dios le dice, sino en lo que usted piensa. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo, escúcheme bien, le dijo, ¿quieres ser sano? Pero este hombre, como muchos de nosotros, no podía oír lo que Jesús le decía. Por eso él respondía como él se veía.
Se miraba y decía, mira, muchas veces lo he intentado, he querido, he deseado, voy y hago, pero no, siempre llega otro antes que yo. Cuando Jesús le dice, ¿quieres ser sano? No está mirando su condición de lisiado. Está esperando que el hombre renuncie a lo que piensa para poder activar lo que Dios le decía. Por eso hay cosas que no se activan en nuestra vida, porque no queremos renunciar a lo que pensamos para que lo de Dios se active en nosotros. Por eso hay cosas que no podemos vencer. Lidiamos con el pecado, lidiamos con la ofensa, lidiamos con el robo, lidiamos con esto otro, lidiamos con esto, lidiamos con todo. ¿Sabe por qué usted lidia con todo eso? No porque usted no pueda vencer, es porque usted no alimenta ese deseo de hacerlo. Y no lo alimenta a través de la palabra de Dios. Porque la única forma de alimentar el deseo de vencer, hermano, es por la fe, es a través de lo que Dios puso al oír la palabra de Dios. Si no, usted y yo seríamos como éramos antes. Seguiríamos siendo así. Pero cada día Dios por su palabra está colocando algo poderoso en usted para que usted a través de la fe alimente ese deseo de obedecer, de pararse, de correr, de persistir, de perseverar y llegar a la meta que usted tiene que llegar. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Diga conmigo. Otro desciende antes que yo. Diga conmigo, no porque yo no pueda, es porque yo no quiero. ¿Cuántas cosas de todo lo que Dios le habla son para su vida? Cosas que Dios quiere hacer en usted. Cosas en las cuales Dios quiere glorificar su nombre a través de su vida. Hermano, y no pueden recaer en usted, escúcheme bien, solamente por la forma en como usted y yo pensamos. Solamente por cómo pensamos. Porque cuando pensamos nosotros, escúcheme bien, son nuestros pensamientos los que nos hablan. Y usted puede estar oyendo la voz de Dios así tal cual como este hombre la oía. Y la necesitaba para la condición que tenía. Pero oía la voz de Dios y el hombre seguía en sus pensamientos. ¿Sabe por qué seguía así? Porque hasta ahí no podía oír a Jesús hablar. Y al no oír a Jesús hablar, escúcheme bien, no podía activar por medio de la fe lo que Jesús le decía. Pero cuando en el verso 8 Jesús le habla así como le habla hoy día a usted, ¿sabe lo que aconteció? Dice que el hombre en el instante fue sanado. ¿Y sabe por qué fue sanado? No porque Jesús le habló, es porque el hombre recibió lo que Jesús le dijo, pudo oír lo que Jesús le dijo. Por eso cuando le dijo, levántate, no lo fue a poner de pie. Escúcheme bien, no dice que lo fue a poner de pie. Le dio una orden. Le dio una orden y le dijo, levántate, toma tu lecho. Levántate, anda, toma tu lecho y vete a tu casa. Mire lo que le dijo. No lo fue, le dijo, a ver, dame la mano. Déjame ayudarte. No, sino que le dio una orden. Pero lo que no oía el hombre, escúcheme bien, en el verso 6 y 7, en el verso 9, lo pudo oír. Y dice que en el momento fue sanado. Por eso si usted abre su corazón para oír la voz de Dios, escúcheme bien, y tiene la actitud de recibir esas palabras, usted se va a poner de pie, y lo que usted empieza a hacer ya no le va a salir como le ha salido por 38 años. Porque dice la Biblia que el hombre se puso de pie, anduvo. Dice que tomó su lecho, nadie se lo pasó, o sea, se pudo suñuncar, enderezar. Pudo hacer lo que por 38 años no hacían. Y en estos tiempos hay mucha gente viviendo y respondiendo así. Respondiendo como viven y no como Dios les habla. Pero por eso viven sin poder correr. ¿Por qué? Porque alguien o algo puso un límite en su mente. Por eso que no están lisiados de sus pies, sino que aquí es donde está la lisiadura. Es aquí donde está la situación, el límite. Por eso hay gente que usted lo ve caminar, camina, pero es como que caminan lisiados. Caminan cojeando, otros caminan cojeando. Les cuesta caminar como Dios quiere que caminen. Este hombre no podía oír.
Lo que Jesús le hablaba no porque no estuviera lisiado, no porque estuviera lisiado de sus pies. Escúchame bien. Este hombre no podía oír ni hacer lo que Jesús le decía, no porque estuviera lisiado de sus pies. Este hombre no podía hacer lo que Jesús le hablaba. ¿Sabe por qué? Porque no podía oír. Jesús lo quería sanar y él decía, no puedo, soy minusválido. Y como soy así, decía, bueno, yo siempre intento, pero otro me gana. Y Jesús no le hablaba de su pie. Jesús quería quitar la lisiadura de su mente. Claro, quería quitar la lisiadura de su mente para que él ya no viera su condición, sino que él pudiera ver y oír y entender lo que Jesús le hablaba. El problema y la situación que vivía le había provocado una parálisis en su mente. Una parálisis en su mente representa pensamientos, escúcheme bien, que usted ya, aunque quiera, no puede mover de ahí. Una parálisis en la mente son pensamientos que se estancaron ahí, que usted no los puede sacar si no es oyendo primeramente la voz de Dios. Para activar lo que Dios puso en usted y a través de lo que Dios puso en usted, usted se pueda parar y pueda vencer. Por eso hay gente con tantas cosas aquí y no pueden vencer. ¿Sabe por qué? Porque hay algo que los limita. Y como eso los limita en su mente, escuchan solo la voz que hay ahí y no lo que Dios les habla. Y mientras usted y yo no escuchemos lo que Dios dice, no podremos activar lo que Dios nos habla para ponernos de pie, hermano, y terminar esta carrera como usted y yo debemos terminarla. El hombre alimentaba más el deseo de rendirse que el deseo de pararse. Alimentaba más el deseo de rendirse que el deseo de ponerse en pies. Por eso no podía oír lo que Jesús le hablaba, como tampoco activar lo que Jesús le decía. Porque activaba más el deseo, escúcheme bien, más lo que había en su mente. Alimentaba más lo que había ahí. Y hay gente que alimenta más lo que hay en su mente. Hay gente que alimenta más lo que otras voces le dicen y no lo que le habla la voz de Dios. Porque cuando usted y yo escuchamos la palabra de Dios, usted no escucha mi palabra, escucha lo que Dios dice. Pero cuando usted no escucha lo que Dios dice, usted va a alimentar el deseo suyo, acuérdese, con lo que usted reciba. Por eso cuando viene un problema, ¿qué es lo que queremos hacer nosotros? No, mandar todas las uñas. ¿O no? Cuando viene un problema queremos soltar huellas. ¿Sabe por qué? Porque no está la fuerza ni la fortaleza para ponerse de pie en medio de lo que vivimos. ¿Y sabe por qué no está? Porque hemos estado solo escuchando la voz de nuestra mente y no lo que Dios nos dice. ¿Y sabe de dónde viene su fuerza? De esa fuente, de lo que Dios nos habla. De ahí viene su fortaleza, de ahí viene su fuente, de ahí viene su fuerza. Por eso cuando usted esté escuchando lo que Dios le habla, ¿qué es lo que va a pasar? Aunque usted ande en valle de sombra de muerte, dice la Biblia, no va a temer su corazón. O sea, imagínese lo que va a haber en usted. ¿Y sabe por qué? Porque ya sus fuerzas no están en lo que usted piensa. Están en activar lo que Dios dice. Este hombre llevaba 38 años así. 38 años hasta que pasó el Señor por ahí. Diga conmigo, hasta este día. ¿Lo quiere decir creyendo? Hasta este día, Señor, diga. Si usted lo recibe, lo dice. Hasta este día, Señor, porque hasta ese día, dice la Biblia, le duró la parálisis. Hasta ese día, escúcheme bien, hasta ese día le duró el volver de la misma forma a su casa. Ese hombre, hasta ese día que tuvo ese encuentro con la palabra de Dios, que recibió, que creyó, que dejó de oír a lo que le decía su mente por oír la voz de Dios, ese hombre, ese día, escúcheme bien, marcó algo diferente en su vida. Desde ese día no volvió igual a su casa. Por eso muchas veces salimos pateando el gato en nuestra casa. Vamos a la iglesia donde debemos ir a buscar paz y volvemos tal cual como
como salimos. Porque mientras no oigamos la voz de Dios y nos rindamos a esa voz y alimentemos por la fe el deseo de ponernos de pie, de oír a Dios, de ponernos de pie y obedecer lo que Dios nos dice, hermanos, seguiremos volviendo igual. Seguiremos volviendo igual. Por eso bien dice la Biblia, cuando te acercas a Dios tienes que hacerlo creyendo que Él está ahí, creyendo que le hay. Porque si no vuelves igual, ¿o no? Usted y yo volvemos igual. Si salimos peleados, volvimos más peleados, porque el diablo nos conoce. Nos conoce. Si salimos mal, hermano, de camino terminamos de dejarle embarrado. Este hombre llevaba 38 años saliendo de su casa en una misma condición. Pero cuando él fue capaz, escúcheme bien, de dejar de oír lo que dice su mente, lo que le hablaba su mente, por oír lo que Jesús le decía, hermano, se activó algo diferente en él. Por eso cuando él volvió no necesitó ni que lo vinieran a buscar, porque si el hombre era paralítico, ¿cómo llegaba a su casa? No podía, ¿o no? Dependía siempre de los demás que lo movieran, ¿o no? Dependía siempre de los demás que le dieran ánimo, que le dijeran, vamos, párate, aguanta, vamos, sigue. No, este hombre dice que tomó su lecho, dice y se fue a su casa. ¿Me entiende lo que le digo, no? Pudo empezar a caminar por sus propios medios, pero a través de lo que Dios le decía. A través de lo que Dios le decía, y Jesús le dijo, ¿quieres ser sano? Y a lo mejor usted lleva mucho tiempo así. A lo mejor usted lleva mucho tiempo así, escúcheme bien, y lo peor es que no se ha dado cuenta. Porque no es que llevemos mucho tiempo así. Si hoy día Dios nos habla tan claramente, ¿qué importa que llevemos mucho tiempo así si hoy día apareció Dios? Hoy día Dios me está hablando, se apareció esa área de mi vida. El problema es cuando usted lleva mucho tiempo así y Dios le habla y usted no se da cuenta que Dios le habla a usted. Usted no recibe que Dios le está hablando porque quiere hacer algo diferente en usted. Eso es lo malo. Cuando usted no se da cuenta que Dios quiere hacer cosas que usted por su fuerza no puede hacer. Por eso a lo mejor usted lleva mucho tiempo así y no se ha dado cuenta. No se ha dado cuenta que no es el problema o la situación que a usted lo detiene, sino el no poder oír a causa de las situaciones que enfrenta y de lo que usted piensa por esas situaciones. Porque el problema que tenía este hombre para oír a Dios y ser, escúcheme bien, y ser sanado por Él, no pasaba por la situación, no pasaba por lo que tenía en sus piernas. Porque usted puede haber llegado con un problema hoy día a este lugar. Escúcheme bien, y ese no es el problema por el cual Dios no puede hacer algo en usted. Porque Dios es más grande que su problema. El problema es porque usted aún así, escúcheme bien, con todos los problemas que tiene no le puede oír o no le quiere oír. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, diga conmigo, se interesó en el problema de él. Cuando Dios ve que lleva mucho tiempo así y tú no puedes vencer, Dios se interesa en tu vida. Porque Él tiene la fuerza para que tú lo puedas hacer. Pero Él necesita tu decisión. Él necesita tu actitud. Él necesita que tú puedas oír con fe cuando Él te habla. Porque el problema no se va a ir hasta que usted empiece a activar y alimentar por esa fe. Escúcheme bien, la fuerza que necesita para vencer ese problema. Jesús le preguntaba no porque el hombre no quisiera, sino que le preguntaba porque todo aquel que quiera hacerlo, va a tener que sacar su vista de su condición para poder, o si quiere oír a Dios. Va a tener que activar su fe en lo que Dios le dice. Va a tener que alimentar el deseo de ponerse en pies para poder vencer en vez de alimentarlo para rendirse. Este hombre que por 38 años estuvo así, dijo, sí Señor, yo quiero. A lo mejor de la misma forma que respondió hace un minuto usted. Este hombre dijo, sí Señor, yo quiero. Pero no pudo hacerlo por las circunstancias, Señor. Eso era lo que estaba dentro de él. No puedo hacerlo porque lo que yo pienso es más fuerte que lo que tú me dices, Señor.
Y hoy en día hay mucha gente que piensa así. No se levantan no porque no puedan. No cortan con la maldad no porque no quieran. No porque no puedan. No cortan, hermano, con sus indecisiones, con su falta de determinación, no porque no tengan fuerzas o no puedan, sino porque no activan lo que Dios les dice, lo que Dios les habla. Yo creo que eso era para otro. ¿No era para ti? Y empiezo, para ti, para ti, para ti, para ti, no para mí. Es porque no quieren. Es porque no quieren. Verso 7, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Respondió conforme a lo que pensaba y no conforme a lo que Jesús quería hacer con él. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Verso 8, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Verso 9, y al instante aquel hombre que fue sanado, y al instante aquel hombre que fue sanado, y al instante aquel hombre que fue sanado, dice, en el momento, tomó su lecho y anduvo. O sea, cuando fue sanado, escúcheme bien, hermano, no siguió igual. Cuando Jesús le habló, no siguió pensando como pensaba. Cuando Jesús le habló, su condición cambió. Cuando Jesús le habló, escúcheme bien, lo que no podía hacer antes con su fuerza, con su gana, con su deseo, lo hizo por la fe en lo que Dios le dijo. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. O sea, había más dificultad para que algo pudiera ocurrir. A lo mejor usted hoy día vino por venir. Vino con más dificultades quizás que otra vez. Pero si usted tiene la capacidad, escúcheme bien, de aprender a oír la voz de Dios. Si usted tiene la intención, la actitud de oír la voz de Dios, hay cosas que Dios por esta palabra ya empezó a sanar en su vida. Y al instante aquel hombre, dice, fue sanado. No estaba siendo sanado, fue sanado. Cuando el hombre tomó su lecho y anduvo, ya era sano. No intentó, hermano, no intentó ver si había sido sanado, ya había sido sano. Por eso si usted abre su corazón a lo que Dios le habla, hay algo que Dios ya hizo en usted. El Señor le dijo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y aquel que no podía levantarse, cuando sacó su vista de la situación, cuando dejó de oír lo que su mente le decía y empezó a oír a Dios, escuche lo que dice la Biblia, se paró, agarró sus cosas y se fue a su casa. Cuando pudo ir a Dios, se paró, agarró sus cosas y se fue a su casa, pero ya no se fue como llegó. Ya no se fue como 38 años llegaba a su casa. No se fue, hermano, como estuvo por 38 años llegando ahí. Sino que se fue, diga conmigo, sano. Así se fue sano. Claro, se fue sano no solo de su mente, no solo de su parálisis, sino de su mente. Se fue sano en su manera de pensar. Claro, se fue sano porque el hombre creyó cuando se levantó y tomó su lecho, por eso pudo andar. Claro, porque Jesús conoce nuestro corazón, por eso cuando el hombre toma su lecho ya había sido sano. Mire, 5 minutos y termino. 38 años estuvo paralítico. Pero cuando dejó de oír lo que su mente le decía cuando Jesús le hablaba, porque déjeme decirle algo, usted puede estar aquí, mire, y no estar oyendo lo que Dios le dice y escuchando lo que su mente le habla. Usted puede estar aquí escuchando lo que su mente le dice y no lo que Dios le habla. Por eso usted vuelve igual a su casa. De aquí para allá ya empieza a cacarear. De aquí para allá ya empezó a pelar al pastor. De aquí para allá ya empezó, hermano, empezó a murmurar. ¿Sabe por qué? Porque usted estaba aquí, pero solo escuchaba lo que su mente le decía. Y no pudo entender, no pudo aprender a escuchar la voz de Dios. No pudo aprender, escúcheme bien, ni entender de que Dios lo trajo aquí porque había algo que Dios quería hacer en usted.
Porque esto no es casualidad, ¿o no? ¿O es casualidad? ¿Usted cree que Dios habla? Yo creo. Y cada vez que Dios habla, yo me doy cuenta y le digo al Señor, gracias, Señor. Porque ahí está lo que yo no entendía. Lo que yo no entendía era lo que tú querías hacer, Señor. Póngase en pie, por favor. ...38 años estuvo paralítico cuando dejó... Pero cuando dejó de oír lo que le hablaba a su mente para empezar a oír la voz de Dios, escúcheme bien, entonces alimentó su fe para pararse. Entonces alimentó su fe para llegar como una persona diferente a su casa. Porque cuando usted viene a este lugar, usted no se puede ir igual, hermano. Hermano, se lo digo en el nombre del Señor, usted no se puede ir igual. Imagínese si usted sale peleado de su casa y llega a su casa a armar la más grande. Usted estuvo aquí, escúcheme bien, usted oyó todo lo que su mente le dijo, pero no oyó a Dios. Por eso llegó a armar la peor a su casa. Porque si usted hubiese oído a Dios, lo primero que viene sobre usted es paz. Lo primero que viene sobre usted es paz. Claro, porque eso hace la palabra en nosotros. Lo primero que trae es paz. Lo primero que hacía Jesús al llegar a un lugar decía paz a vosotros. La primera palabra era traer paz en medio del lugar donde él llegaba. Y si yo no me voy en paz, es porque no vine a escuchar a Dios entonces. Oramos a Dios. El miércoles continuamos con esta palabra, ¿le parece? Porque hay mucho de qué hablar. Amén. Anoche empezamos un tema. Hoy día hay algo que Dios nos quiere hablar a través de este paralítico. Porque este paralítico 38 años estuvo así, o sea, tiempo suficiente como para darse cuenta que no se puede vivir una vida así. Amén. Cuando Dios está dispuesto a hacer cosas diferentes en nosotros. Cuando Dios está dispuesto, hermano, escúchame bien, a quitar toda lisiadura de nosotros, a quitar todo aquello que nos paraliza. No solamente para que usted y yo nos veamos diferentes, sino que para caminar diferente y alcanzar lo que queremos alcanzar también. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque tú nos exhortas.